Bienvenidos al tutorial de evolución. En esta parte aprenderás todo sobre lo que involucra llevar a cabo una evolución y aprenderás detalladamente cuándo y por qué hay que hacerla. Sin más dilación, comencemos. Tener una mano fundamental al inicio de una ronda es esencial, así que siempre trata de deshacerte de las cartas que nos acoplen a una estrategia, pero recuerda, evolucionar no siempre será lo mejor. Cada slot tiene una función específica, por lo que no aceptará cualquier carta así como así. Te invito a revisar en la descripción y navegar en la página de descarga para aprender más sobre cada slot. El día de hoy nos interesa en especial el Evolution Slot, por lo que para hacer uso de este es necesario encontrarnos en la fase de preparación. Este espacio solo admite cartas cuyos requisitos mínimos de evolución aparecen en el campo. Para cumplir una evolución es necesario completar todos los requisitos de la carta. Existen tanto requerimientos específicos como variables. Si el nombre especifica una X u una O, da alusión a que requiere un material evolutivo. Dicho material es indiferente su origen, es decir, cualquier carta incluyendo el del NetOcean puede ser utilizada. Una vez colocada, será vertical para las X y horizontal para las O. La opción colocar colocará solo el material necesario del NetOcean. Los requisitos específicos deberán ser siempre de los siempre colocados de la mano o del campo. No hay otra opción. Los ítems o option slot que afecten directamente a las evoluciones o al Digimon combatiente solo tendrán efecto en la fase que requieran ellos mismos. Es decir, no puedes activar cartas de option o cartas de soporte en fases que no corresponde. En caso que lo hagas directamente, no funcionará. Cuando logres una evolución satisfactoriamente, por fin tendrás todo lo necesario para poder continuar. Pero es muy importante revisar el poder de ataque de tu rival, porque una vez que tengamos esto empezaremos la fase de batalla. Y la evolución requiere de cierta estrategia, no solo es ganar por poder. Ten en cuenta que tenemos 3 ataques, así que siempre hay que tomar en cuenta tanto la habilidad del ataque C, que puede reducir siempre el ataque A del rival. Cuando la ronda termine se decidirá quién habrá ganado la ronda. En caso de perder, tu Digimon será desplazado al Dark Area, o en caso del enemigo, él también. En caso de un empate, ambos Digimon recibirán daño y se irán a la Dark Area y sus jugadores recibirán el daño correspondiente. Cada carta siempre tendrá su daño correspondiente según el nivel con la carta que haya perdido. Ten en cuenta mucho eso para sobrevivir a la batalla y para tener mayor recompensa a la hora de ganar. Un aspecto que debes de tomar en cuenta siempre a la hora de jugar es que puedes realizar múltiples evoluciones, es decir, encadenar evoluciones, no te riges solamente a una. En el caso de una Jogress Evolution solo puedes realizar una por ronda. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que tienes que cumplir ambos requisitos. En caso de no cumplir ambos requisitos, la evolución se truncará a la parte donde solo los requisitos sean satisfactoriamente. Fíjate bien, este es un caso muy típico de lo que puede pasar en una ronda, es decir, el poder de ataque no siempre será fijo y de vez en cuando encontrarás algunas veces donde la IA te responderá y te logrará ganar en cuanto tú no decidas el rumbo de la batalla. Es siempre muy importante tener una carta maestra, una segunda opción o una carta de respaldo.
Hay ocasiones donde a veces no hacer nada es lo ideal, por lo que si te sientes acorralado no tienes forma de ganar al rival puesto que tiene una evolución bastante fuerte, es mejor a veces esperar. Puede que la siguiente ronda te vaya muchísimo mejor y que un Rockin pierda con un Digimon de nivel alto no te va a afectar en demasiado, así que a veces hay que esperar. Ahora veremos un ejemplo muy básico de cómo obtendrás un fallo. Sí, es un poco mal que te diga que tendrás fallos, pero todo esto ayudará a la práctica para que logres unas evoluciones concurrentes. En caso de que cometas un error en cuanto a tengas evoluciones encadenadas, como ya lo he dicho anteriormente, la evolución o no se llevará a cabo o simplemente no será de lo que tú tengas en cuenta. Toma en cuenta que algunas cartas como los Champion toman como requisitos cartas no específicas, es decir, toman como cualquier material cualquier carta. Así que si colocas una carta de manera incorrecta, para el caso de una evolución superior, el Champion tomará como requisitos para poder lograrse y no tener una evolución fallida. De igual forma, una cosa que tienes que tomar en cuenta es que cuando el NetOcean se queda sin cartas, tu Digimon que esté en el campo de batalla regresará al Dark Area y al final terminará barajándose en un nuevo NetOcean. Es como un reinicio, puesto que te has quedado sin cartas. De igual manera le ocurre al rival. Así que toma en cuenta eso para poder ya sea deshacerte de tu rival o ya sea que te vayas a quedar sin cartas y bueno, no tener un pequeño accidente como que sea tu último punto de vida.